Bien, continuamos con la información legislativa en este receso del día de hoy hasta las 5:55 de la tarde. Precisamente el día de hoy se están presentando las mociones de reiteración sobre el proyecto de plan fiscal o fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquellas mociones que no se conocieron fueron rechazadas en el procedimiento de la comisión que terminó la semana anterior. Los diputados tienen la posibilidad de reiterarlas, es decir, volverlas a presentar nuevamente para que sean admitidas y poder ser conocidas en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Ese es el proceso en el que estamos el día de hoy en la discusión de este trámite del proyecto 20.580. Me acompaña don Carlos Avendaño, quien es el jefe de fracción del Partido Restauración Nacional, y vamos a conversar sobre la posición que precisamente ha anunciado el día de hoy la fracción de Restauración Nacional. Están pidiendo que el proyecto vuelva a comisión y don Carlos, lo saludamos y iniciar solicitándole la explicación del por qué y para qué el proyecto debería devolverse a comisión. Muy buenas tardes. Primeramente, Pablo, hemos hecho un llamado, reiterar el llamado al diálogo tanto al gobierno como a los sectores que están en huelga. El país está sufriendo el embate y la consecuencia de la huelga. Ya hay desabastecimiento de combustible, han existido actos violentos en la provincia de Limón y también de vandalismo, como también otras repercusiones en el sector turismo, en transporte, también en salud. No se han podido atender inclusive cirugías que estaban programadas desde hace 2 años y una gran cantidad de citas que han tenido que reprogramarse. Por eso el primer punto es un llamado al diálogo. Y el otro aspecto, nosotros estamos proponiendo y mañana vamos a meter la moción en el plenario para que el paquete fiscal se devuelva a la comisión fiscal, y nosotros hacemos la observación de que tiene varias falencias, hubo varias falencias técnicas en el procedimiento y con eso podemos subsanarlas, pero esto daría espacio de unos 15 días para que el proyecto se subsane y que los ámbitos en huelga y el gobierno tengan ese tiempo de unos 15 días para poder dialogar y llegar a acuerdos que beneficien al país. Don Carlos, la posición de varios sectores, quisiera conocer cómo lo interpreta usted estando acá dentro de la discusión, la posición del gobierno, la posición de los sindicatos, la posición de la ciudadanía y también la posición de las fracciones de la Asamblea Legislativa. Me parece que son 4 actores fundamentales dentro de este proceso que al fin y al cabo se necesita de todos para poder lograr ese consenso que ya también otra parte de la ciudadanía que tal vez no ha salido a las calles está reclamando porque se está viendo afectada, y se está viendo afectada precisamente en el tema de la libertad de tránsito, en el tema de desabastecimiento de algunos productos, en el tema de la desatención de servicios esenciales. Entonces, conocer un poco el criterio de cómo analiza el comportamiento de estos 4 actores. Sí, y como usted muy bien lo dice, se requiere también del aporte de todos los sectores para poder salir adelante. En este momento yo creo que bien hace el Ejecutivo en emitir señales hacia el diálogo, como también los sectores que están en protesta, acceder al diálogo y hacerlo sin condiciones, porque en un principio la semana pasada se fijaron algunas condiciones, como el hecho de deponer la huelga que quisiéramos que se levante, pero se entra al diálogo y eso es lo importante. También ya propiamente la discusión en torno al plan fiscal que está aquí en la Asamblea Legislativa. Hay gente que nos ha preguntado si se puede detener, si podemos parar el conocimiento del
plan fiscal, y en este momento técnicamente no se puede. Ahora, si hay acuerdos que salen del diálogo, se vería cómo se pueden materializar esos acuerdos en función del plan fiscal. Y como usted lo dice, los otros actores, los que están en huelga, que entendemos de principio el hecho de que estén luchando porque no se metan impuestos a la alimentación, impuestos a la medicina, impuestos a la salud, impuestos al agua, a la luz, por lo menos los rangos, etcétera. Esa población que son los sectores que están muy representados a través de los sindicatos, entendemos la lucha que está dando, pero también es ahí donde hacemos instancia a que venga el diálogo, porque el resto de la ciudadanía está siendo impactada por esta situación que hay en este momento. O sea, aquí necesitamos de todos los actores y necesitamos que entendamos que al final el que sufre es el país, que al final la pérdida de mantener un estado de huelga golpea fuertemente el país, y que debemos, a través del diálogo, buscar los acuerdos para salir de esa situación. ¿Es posible revertir algunos aspectos que ya están en el plan fiscal en la discusión que ustedes van a generar dentro del plenario legislativo, para que le expliquemos a los televidentes? Por ejemplo, el tema de canasta básica, otros que ya están en firme desde la comisión, revertirlos en el plenario. Bueno, Pablo, ahí habría que observar sobre qué punto se llega de acuerdo y si existe alguna moción viable para poder materializar ese acuerdo. Esto ya es muy limitado, porque las mociones que se reiteraron pues son muchísimo menos de las que estaban en la comisión fiscal. Habría que ver en casos específicos, como por ejemplo si se pusieran de acuerdo en que canasta básica quede en cero. En este momento creo que hay una moción que lo permite, y en otros ámbitos habría que ver el acuerdo, y también si el acuerdo es detener el plan fiscal, pues habría dos salidas aquí a esto. O uno, que la presidencia de la Asamblea no emita una resolución en relación al recibo, a la admisibilidad de las mociones, y el otro sería, en todo caso, votar negativamente todos para que el proyecto pues se concluya ahí y no surta efecto. Pero eso lo veríamos en torno o en función a los acuerdos, y si hay por las mociones de revisión potabilidad de poderlo cambiar. Don Carlos, ¿sobre cuáles temas va a puntualizar la fracción del Partido Restauración Nacional el tema de la reiteración de las mociones en el plenario legislativo? Sí, principalmente los impuestos a la alimentación, canasta básica, que nuestra lucha es que tiene que ser cero, que debe ser cero. Medicamentos, es una lucha que hemos dado. También educación. Nosotros creemos que gravar la educación es una obligación constitucional del Estado costarricense, y los que en el sector privado, por una pretensión de mejores condiciones y una mejor educación a sus hijos, no vamos a castigarlos poniéndole impuestos. También al agua y a la luz hay un tope, tanto en los kilowatts como en los metros cúbicos, y si se pasa, la gente de ahí tiene que pagar el total del 13% por todo, ¿verdad? Nosotros creemos que debe ser sobre el excedente. También el agro. El agro tiene en este momento ya muchas condiciones desfavorables, y meterle impuesto hace que los alimentos, la legumbre, las verduras, precisamente se tengan que gravar y ser más caras. También otra cosa muy importante para nosotros es los seguros personales, como también los servicios de transporte de estudiantes, también
hemos enfatizado y hemos luchado porque no se grave la salud ni los medicamentos. O sea, la gente busca los servicios médicos, no meramente son las personas que tienen recursos solo que lo hacen, sino que la caja presenta muchas falencias y muchos buscan, por una cuestión de salud, una atención fuera de la caja. Hablan de ese tema del 1% en la canasta básica y el 2% en medicamentos y consulta privada de medicina, don Carlos, para garantizar la trazabilidad. ¿Ustedes comparten esta posición? No, porque eso no es cierto. La trazabilidad ya se aplica desde que se cambia el impuesto de venta al valor agregado. Ya comienza a haber una ruta, una huella tributaria que puede. Y precisamente nosotros proponíamos el impuesto cero con deducción plena, porque ahí se da la trazabilidad. El concepto de trazabilidad se ha usado para meter impuesto, ¿verdad? Es más, si a mí se me pregunta cómo se debe tramitar el plan fiscal, no se debe tramitar en combo. Ya esto ha quedado claro, que ni en la administración Pacheco, ni en la administración Chinchilla, y ahora aquí está, creo que con una visión desfavorable, este otro combo también. Entonces, si nosotros resolvemos cambiar del impuesto de venta al valor agregado como un proyecto aparte, no estamos hablando de meterle más impuestos a esto, aquello y el otro, sino que vamos a cambiar la modalidad del impuesto de venta al valor agregado, solo ahí ya tenemos una gran cantidad de recursos que vienen al Estado costarricense, precisamente por la trazabilidad. Don Carlos, otro punto importante, si bien es cierto, el proyecto es impulsado por el Poder Ejecutivo, a final de cuentas la decisión tiene que tomarse acá en el plenario de la Asamblea Legislativa. ¿Han tomado ustedes alguna consideración de establecer, ya que en este momento los sindicatos no tienen esa anuencia ni el gobierno por las manifestaciones, alguna mesa de diálogo entre las fracciones políticas y los sindicatos para algún acuerdo? Bueno, ¿es viable también esa propuesta? Porque puede ser que usted me diga que no. Bueno, los sindicatos han instado a las fracciones a que los recibamos. Nosotros, Restauración Nacional, ha tenido anuencia a eso, y precisamente la semana pasada salimos a atender a algunos dirigentes de los sindicatos, y hoy también salimos a hacerlo, porque creemos que es bueno escuchar al sector que está manifestado en huelga. Pero el hecho es que nosotros no podríamos tener la potestad de llegar a un acuerdo a nombre del Estado costarricense, a nombre del Ejecutivo. Entonces podemos escucharlos, podemos oír sus planteamientos, podemos decirle cuál es nuestra posición, pero no podemos asumir acuerdos, ¿verdad? A nosotros nos corresponde la parte de la tramitología, y como usted lo dijo al principio, el plan fiscal es un proyecto presentado por Hacienda, ¿verdad? Y es el Ejecutivo el que tiene la facultad de llegar a acuerdos, a negociaciones que serían respetados por el Legislativo. Se lo digo porque, bueno, a 8 días de huelga, con lo que ya hemos presenciado en las diferentes calles de nuestro país, me parece que es necesario que algunos actores, bueno, ya se descartó el aporte de la conferencia episcopal y otros actores que se han ofrecido de mediadores. Entonces, buscar nuevos escenarios para propiciar ese consenso que se requiere en este momento para salir de esta situación. Sí, y también los rectores han sido propuestos para que ellos sirvan de facilitadores, pero las representaciones de la Asamblea Legislativa, las fracciones, sería un poco contraproducente, porque nosotros estamos en la tramitología del proyecto, y sería como distraer esa ser juez y parte. Esa atención,
y yo estaba pensando en el término de ser juez y parte. Nosotros vamos a aprobar o vamos a improbar, o sea, aprobar sí o no, sí, ¿verdad? Aprobar o rechazar el proyecto. Aprobar o rechazar, y entonces seríamos un actor que tiene una función muy específica, y repito, no podríamos tomar las funciones del Ejecutivo y seríamos un actor que está inmerso en la tramitación, en la aprobación o rechazo del plan fiscal. ¿Cuál sería su propuesta o su llamado a los sindicatos y al gobierno? Bueno, que se sienten a la mesa de diálogo sin condiciones en primera entrada. Los acuerdos vendrán después, pero es necesario, urgente para el país, que tanto el gobierno de la República como también los sindicatos que están a la cabeza de esta huelga que es nacional, que se sienten hoy, que atiendan hoy al llamado de huelga, y en la mesa de diálogo, pues yo creo que surgirán los acuerdos, pero Costa Rica está necesitando urgentemente que se salga de ese estado de huelga y también que se venga a tener acuerdos que beneficien a la mayor cantidad posible de costarricenses. Usted, don Carlos, que conoce el proyecto tal y como está presentado en este momento, inclusive con sus modificaciones, porque ha estado una discusión, ¿considera que ha habido mentiras y que ha faltado o hay desinformación por parte de los sindicatos, por parte del gobierno, por parte de cualquier actor, pero que hay desinformación en este proceso? Claro que sí, y te voy a decir una que tal vez no la estás considerando, pero para poner un ejemplo, por ahí dice que nosotros, Restauración, va a votar a favor porque quitaron los impuestos a las iglesias, y eso es falso porque nunca han estado, o sea, ni en el texto original ni en el texto sustitutivo han estado contemplados los impuestos para las iglesias. Entonces, eso es falso. Y si es falso eso, pues nosotros no hemos negociado nada en función a eso. Y así como eso, también se han dado otra gran cantidad de mentiras, que ahí han entrado los sindicatos, que han entrado medios de comunicación, también, como por ejemplo, se aprobó el 1% del impuesto a la canasta básica, y un medio sale diciendo que ese impuesto va a ser para darle pensión a los pobres. Eso es falso porque la moción que se aprobó no lo dice, simple y sencillamente. Y después, eso ingresa a la caja única, un estimado de unos 17 mil millones de colones que entrarían por ese 1%, entran a la caja única del Estado, y Hacienda, que distribuye, no tiene nada que le diga esto va para... Un destino específico. Sí, pero no dice que eso va para pensiones. Entrará y eso se ejecutará, pero le están diciendo ahora a la gente que ese 1% que se aprobó es para darle pensiones a los más pobres. Eso también es mentira. Pero así se negoció por parte del diputado Viales, ¿no es cierto? Cuando hubo el cambio de criterio en su momento. Sí, pero es que no dice la ley, no dice la moción eso. Habría que hacer una propuesta de ley para eso. Entonces venir en la discusión y todo eso. En este momento, bueno, se puede hacer una moción, un proyecto de ley, porque ya no cabe la moción, para darle un destino específico. Cualquier destino específico, pero eso es una historia aparte, es un enano de otro cuento, ¿verdad? Ahora se aprobó la moción y la moción dice un 1% y ese 1% va a la caja única del Estado. Entonces lo que usted dijo es cierto, como también he escuchado que se disminuyen los salarios, ¿verdad? Que es falso. Sí, sigue el cuento también atento de las pensiones de los diputados, ¿verdad? Que los diputados, después de que salen de acá, salen pensionados. Bueno, es que es parte de la desinformación que hay. Todo ese tipo de desinformación que se lanza, caramba, causa daño, porque... la gente también desconoce, por ejemplo, la reforma en el aumento que ustedes tenían semestralmente, que ya no es así. Todo eso lo desconoce la gente y sigue esa percepción de que ustedes, por ejemplo, tienen un aumento mensual anual del 10%, y eso genera indignación también.
Correcto, siendo falso. Siendo falso. Lamentablemente siendo falso. Y así como esa, hay muchas cosas que se dicen que son falsas, por eso yo creo en medios como este, aquellos que permitan que los actores aporten la realidad de las cosas, porque eso le da un criterio más objetivo al costarricense de poder evaluar, de poder tener un criterio. Y otra cosa importante es que en relación a el plan fiscal, o sea, vuelvo al punto de que lo lamentable es que se hace un paquete. Si este paquete falla, lo he dicho otras veces y lo volveré a decir, se tienen que tramitar por aparte cada uno de los ámbitos. Ya de por sí son macros, son grandes. Vea, por ejemplo, bueno, cambiemos el impuesto de venta al IVA. Ese es un tema, ese es un proyecto. El asunto de las exoneraciones, el macro también, ese es otro proyecto. El asunto de las amnistías, ese es otro proyecto también. El proyecto de salario público, ese tema de salario público, ese se las trae, es grande, es importante, es macro, pero todo lo han querido meter en un solo paquete y ahí... El tema de regla fiscal, por ejemplo. El tema de regla fiscal, el tema de renta global, ¿verdad? También son temas demasiado grandes como para meterlos todo en un solo paquete, y ahí es donde hay una distorsión. Vea, si nosotros aprobamos el cambio del impuesto de venta al IVA, le ingresan una cantidad de dinero. Si nosotros revisamos las exoneraciones y quitamos exoneraciones que no deben ser, le entra recursos al Estado. Si nosotros aprobamos una amnistía, pero por aparte, bien estudiada, bien analizada, le entra una cantidad de recursos, y todavía no hemos llegado a la parte de meterle impuestos a la gente. Es que debemos hacer eso. El asunto no se resuelve metiendo un impuesto a todo. Bien, gracias, don Carlos, muy amable. Y seguiremos anuentes a darle el seguimiento tanto a la posición del Partido de Restauración Nacional como a la posición de las demás fracciones y lo que vaya a deparar esta discusión del trámite del expediente 20.580, fortalecimiento de las finanzas públicas. Continuamos con más información acá en TV Legislativa.